Hola y bienvenidos. A ver, se enciende la luz de Check Engine y seamos sinceros, a todos nos da un pequeño vuelco el corazón, pues hoy vamos a meternos de lleno con uno de esos códigos que pueden aparecer, el P2230. Vamos a ver qué significa, de dónde viene y lo más importante, cómo se soluciona. ¡Vamos al lío! Ahí está, la famosa luz amarilla en el cuadro. Le conectamos el escáner y ¡zas! P2230. Un código que, así de primeras, pues no dice mucho, ¿verdad? Bueno, en realidad es un mensaje muy concreto. Es la forma que tiene el coche de decirnos, oye, hay un problema con un sensor muy importante. Yendo al grano, el P2230 significa que hay un fallo eléctrico intermitente en el circuito del sensor de presión barométrica, o sensor baro para los amigos. ¿Qué quiere decir intermitente? Pues que la señal que envía este sensor al cerebro del motor, a la centralita, no es limpia. Es como si tuviera interferencias, va y viene. Y claro, la centralita no se fía de esa información. Entonces, ¿qué es exactamente este sensor baro? ¿Y por qué es tan importante? Pues mirad, es una pieza fundamental para que el motor funcione fino. Podríamos decir que es como el hombre del tiempo personal del coche. Una analogía que me gusta mucho es pensar que son los oídos del motor. Está todo el rato con la oreja puesta, escuchando la presión del aire que lo rodea, y esta información es vital, sobre todo si cambiamos de altitud, como cuando subimos un puerto de montaña. El aire no es igual de denso a nivel del mar que a 2000 metros, y el motor necesita saberlo. El proceso es bastante directo, pero como digo, crucial. Primero, el sensor mide esa presión atmosférica. Segundo, esa medición la convierte en una señal de voltaje y se la manda a la unidad de control del motor, la ECU. Y tercero, y aquí está la magia, la ECU usa esa información para calcular la mezcla perfecta de aire y combustible en cada momento, buscando siempre el máximo rendimiento y la mínima contaminación. Vale, ya tenemos clara la teoría. Ahora vamos a lo que de verdad importa. ¿Cómo se nota este fallo en el día a día y qué demonios lo puede estar causando? Vamos a empezar por los síntomas, por lo que notamos al volante. El primer aviso, el más evidente, es la luz de Check Engine encendida. Pero el coche nos da más pistas, Por ejemplo, una pérdida de potencia notable, que le pisas y parece que no tira, o un consumo de combustible que se dispara. También puede que le cueste arrancar o que, una vez en marcha, el ralentí sea inestable, que el motor tiemble un poco. Todo esto son señales de que esa mezcla de aire y combustible no es la correcta. ¿Y de dónde viene el problema? Bueno, la experiencia de taller nos dice que los sospechosos habituales suelen ser el propio sensor baro, que puede estar ya viejo o directamente roto, las conexiones eléctricas, que a lo mejor están sueltas, con óxido, sulfatadas, o el cableado, que podría tener algún pelado o incluso un cortocircuito. En casos más raros, el problema podría ser una interferencia de otro componente o, aunque es muy poco probable, un fallo en la propia centralita. Y aquí mucho ojo, porque este es quizás el punto más importante de todos. No estamos hablando de una tontería que se pueda dejar para la semana que viene. Los mecánicos lo tienen clarísimo. Ignorar este código es comprar papeletas para una avería mucho más gorda y, por supuesto, mucho más cara en el futuro. Y aquí se ve perfectamente por qué. Dejar pasar un P2230 nos lleva primero a un motor ineficiente, que gasta más combustible de la cuenta. Segundo, a un aumento de las emisiones, con lo que eso conlleva para el medio ambiente y para pasar la ITV. Y tercero, y esto es lo peor, una mala combustión a la larga puede destrozar piezas carísimas como el catalizador o incluso dañar pistones y válvulas. Palabras mayores. Muy bien, pues vamos a la acción. ¿Cómo se diagnostica este problema como un profesional? Porque aquí la clave no es empezar a cambiar piezas a lo loco, sino seguir un método, un proceso lógico que nos lleve directos a la causa raíz. Un buen diagnóstico sigue estos 4 pasos. Primero, una inspección visual. Sí, tan simple como mirar con atención el sensor y sus conectores. Buscamos óxido, cables rotos, cualquier cosa rara. Segundo, cogemos un multímetro y comprobamos el circuito. ¿Llega voltaje? ¿Hay continuidad? Tercero, conectamos un escáner y miramos los datos del sensor en tiempo real. Ahí es donde veremos si la señal es inestable, si baila. Y cuarto, una revisión a fondo de todo el cableado, desde el sensor hasta la mismísima ECU. Y aquí va el consejo de oro, el que de verdad ahorra tiempo y dinero. Siempre hay que empezar por lo más fácil y barato. Antes de correr a comprar un sensor nuevo, hay que asegurarse de que el problema no sea un simple conector sucio o un cable que hace mal contacto. Limpiar y revisar primero es la jugada maestra. Venga, pues una vez que tenemos localizado al culpable, toca ponerle solución. Y la buena noticia es que si el diagnóstico se ha hecho bien, las reparaciones para el código P230 suelen ser bastante directas. Lo más habitual es que la solución pase por algo tan sencillo como limpiar a fondo las conexiones y asegurarse de que encajan perfectamente. Si el cableado está mal, pues se repara o se cambia. Y solo, repito, solo si todas las pruebas apuntan a que el sensor ha muerto,
entonces se sustituye. Y ya como último recurso, se emitaría la ECU. Y para terminar, vamos a repasar los errores más típicos que se cometen con esta avería, porque conocerlos es la mejor forma de evitar gastos tontos y de ir directos a la solución. Fijaos en esta tabla que lo resume de maravilla. El error número 1, cambiar el sensor sin pensar. El enfoque inteligente, revisar primero conexiones y cables. Otro fallo común, no hacerle caso a los datos del escáner. Lo correcto, observar cómo se comporta la señal en tiempo real. Y por supuesto, nunca hay que hacer pruebas con conectores sucios. Siempre hay que limpiar primero. Y tampoco hay que olvidarse de que podría haber alguna interferencia eléctrica de algo cercano. En definitiva, tenemos que quedarnos con una idea muy clara. El código P2230 no es solo un número en una pantalla, es una señal, es el coche comunicándose con nosotros. Entender ese mensaje y actuar con un diagnóstico preciso es la única forma de ahorrar tiempo, dinero y sobre todo muchos dolores de cabeza en el futuro. Así que la próxima vez que se encienda una luz en el salpicadero, la pregunta que queda en el aire es, ¿estamos viendo solo un problema? ¿O estamos escuchando la solución que el propio coche nos está ofreciendo? La respuesta desde luego lo cambia todo.